Muy buenas noches, mi nombre es el licenciado Nelvin Aramayo, abogado y politólogo, analista político. Eh, Vamos a compartir algunos criterios con relación al órgano judicial en específico, ¿no? El papel que está desempeñando el órgano judicial en estas elecciones 2025 en Bolivia. Pero vamos a hacer un poquito de retrospectiva para poder entender el papel que está jugando, ¿no?, en estas últimas elecciones durante este proceso democrático que lleva la nueva constitución del 2009, ¿no? Desde la creación específicamente del Tribunal Constitucional en específico. Vemos desde que el Tribunal Constitucional ha tenido una creación en específico para velar por la constitución política del Estado. Su primer acto, vamos a decir, importante, trascendental en la historia democrática del país, es en el momento que el Tribunal Constitucional falla a favor de la candidatura del expresidente Evo Morales y le permite nuevamente repostular en ese momento, ¿no? Eh, Otro momento importante que se ha visto involucrado el Tribunal Constitucional fue en el momento que dimitió el expresidente Evo Morales, cuando saca un comunicado al respecto, ¿no? Y se le intenta dar validez constitucional al respecto, pero también salen a manifestar y son protagonistas en el ámbito político nacional. Entonces, esta última, ¿no? Que en el proceso de elecciones de autoridades judiciales del órgano judicial también han sido protagonistas, ¿no? Especialmente el Tribunal Constitucional con los magistrados autoprorrogados que de manera ilegal se han mantenido en esos cargos. Entonces, desde esa función, el Tribunal Constitucional nuevamente, ¿no? El órgano judicial en su conjunto nuevamente son actores de la política nacional boliviana. Este proceso electoral se ha visto, ¿no?, tensionada, se ha visto manchada por la decisión que ha estado habiendo por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no?, sacando un comunicado, sentándose todos los magistrados, evidentemente muy cuestionado el órgano judicial, y también las salas constitucionales de los diferentes departamentos del país. 10 procesos judiciales, ¿no? 10 procesos constitucionales o recursos en el órgano judicial. Vamos a leer que es nuestra fuente, ¿no?, de información, los tiempos, que dice la noticia así: hay 10 acciones judiciales que amenazan el proceso electoral en curso, ¿no? El proceso electoral en Bolivia podría estar en riesgo por el creciente volumen de acciones judiciales que involucran a partidos políticos y al Tribunal Supremo Electoral. Así lo advirtió el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tahuiche Quispe, quien confirmó que existe al menos 10 acciones legales, ¿no?, en curso, y que se han anunciado 5 más. Tahuiche Quispe explicó que las acciones mencionadas son de diversa índole: amparos constitucionales, acciones populares de cumplimiento de libertad. Algunas apuntan directamente al Tribunal Supremo Electoral y otras se involucran como a tercer interesado, y hay también las que apuntan a conseguir la inhabilitación de 8 organizaciones políticas que son parte del proceso electoral en curso. En algunos recursos somos directamente accionados y en otros somos terceros interesados, y en otros mal o menor igual somos accionados, precisó el vocal electoral respecto de los miembros del Tribunal Supremo Electoral de las acciones que concurren a las elecciones generales en agosto próximo. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de entrar en el fondo. Hemos visto, ¿no?, que antes de que inicie el proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral ya venía muy cuestionado por la poca capacidad que ha tenido como el cuarto órgano del Estado, ¿no?, para poder llevar adelante las elecciones judiciales a través de los fallos del Tribunal Constitucional, que eso permitió
que las elecciones sean a medias, que es algo que no está ni en la Constitución ni en la ley, no dice nada, sino que hacer interpretaciones antojadizas al respecto, evidentemente, en coordinación con el Ejecutivo se llevan adelante esas elecciones judiciales y el Tribunal Supremo Electoral ha tenido un comportamiento sumiso al respecto. Entonces, de todas maneras, sienta a todos los partidos políticos o representantes de los partidos políticos a nivel nacional que iban a participar en su momento, ¿no? Donde se hace un acuerdo por la democracia, le llamaron así, si no estoy mal, y donde estuvieron los demás representantes de los órganos del Estado. Sin embargo, después de ese acuerdo, no se ha llevado hasta ahora las normativas que habría pedido el Tribunal Supremo Electoral y evidentemente sabemos de por qué no se ha podido llevar adelante el tratamiento de ley y que recién se están llevando. Entendemos de que el Tribunal Supremo Electoral ahora, ¿no?, que es blanco de las acciones judiciales evidentemente antojadizas, de manera interesada, de manera que en su momento debería haber saneado esa situación, debería haber previsto, ¿no?, esta situación para no ser accionados. Pero sin embargo, se fueron moviendo las fichas, ¿no?, en torno a este proceso electoral que al final de cuentas ha llevado adelante, ¿no?, la cancelación de 2 partidos, observaciones de otros, entonces una irregularidad al respecto como institución. No le ha permitido tener, digamos, esa imparcialidad, esa justicia electoral que debería haber hecho el Tribunal Supremo Electoral. Evidentemente, sabiendo que hay, digamos, una confrontación entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, no se iba a poder llevar adelante esas leyes que estaban pidiendo el Tribunal Supremo Electoral. Y entonces ahora, por eso, las acciones que está llevando adelante en el órgano judicial los demás actores políticos, ¿no?, donde se ven involucrados los que van a ser candidatos y los que no van a ser candidatos, ¿no? Hay personas de manera particular y y hemos visto, ¿no?, que, por ejemplo, solamente en la Alianza Unidad, que un candidato, ¿no?, ha llevado adelante acciones judiciales y que al final es apartado de las listas y vemos cómo ha sido, el señor manifestó y lloró y todo lo demás, pero de todos modos, igual eso genera una incertidumbre absoluta. Movimiento Tercer Sistema es lo mismo, ¿no? De manera de generar el protagonismo que todos están llevando adelante en este proceso electoral, ¿no?, generar incertidumbre en todo el sistema democrático boliviano, ¿no?, el Tribunal Supremo Electoral más se queja que acciona. Entonces, esta situación evidentemente tensiona el ámbito político. Ahora vemos que el movimiento Evo Pueblo ha llamado a movilizaciones y también genera tensiones, ¿no? El Ejecutivo ha dicho que se va a llevar elecciones sí o sí, les guste o no a los interesados, pero ya el proceso de inscripción ha pasado, ya los plazos procesales constitucionales han fenecido para la inscripción de candidaturas y de listas de los candidatos de senadores y diputados y supraestatales. Entonces esa situación ya ha pasado. Ahora hay un filtro que se van de las habilitaciones o no, o modificación de esas listas por no cumplir o cumplir los requisitos. Entonces, vemos que el Tribunal Supremo Electoral no ha tenido esa capacidad de generar, ¿no?, justicia electoral y una imparcialidad al respecto como cuarto órgano del poder. Sin embargo, vemos ahora que después se va a ir tensionando mucho más y el proceso electoral en sí no está pudiendo tener, digamos, la transparencia que se debería tener, ¿no?, por los diferentes actores políticos que llevan adelante la máxima presión en contra de las instituciones. Como jurista y como politólogo, a mí me parece una cuestión muy, muy preocupante de que
las instituciones no pueden hacer prevalecer el Estado de Derecho, que las instituciones sean cooptadas de un órgano bajo el otro o no haya poder haber consenso al respecto para poder llevar adelante las elecciones como corresponde. Ya hemos visto un enfrentamiento que ha habido en la movilización que ha llevado adelante, ¿no? Este movimiento político Evo Pueblo, que se ha confrontado con las fuerzas del orden. Entonces eso genera mayor inestabilidad social, política y económica, y eso hace de que la población más vulnerable tenga, ¿no?, las repercusiones como tiene que ser. Y entonces el Tribunal Supremo Electoral, o el órgano electoral como sí, tiene una misión importantísima, constitucional, legal, y sobre todo tiene una misión histórica de llevar adelante unas elecciones sin retrasos. Entonces la población está esperando que sus instituciones actúen en el marco de la Constitución y las leyes. Muchas veces, a veces nuestra cultura política boliviana es demasiada confrontación, demasiado situaciones de violencia, que eso es muy preocupante. Entonces debe cambiar ese tipo de forma de hacer política, de ese tipo de situaciones de la cual no nos permite tener institucionalidad, que eso es lo que deberíamos tener y nosotros deberíamos preocuparnos por eso. Sin embargo, el órgano judicial está jugando un papel político, ya no un papel jurídico. Entonces, en ese caso, el Tribunal Constitucional, como ha sacado un comunicado que no tiene ninguna fuerza judicial, más que todo es un pronunciamiento institucional, no sale a decir que están garantizadas las elecciones de este año. Pero eso también preocupa demasiado. El tribunal, no tiene, el tribunal constitucional, no tiene que decir que se tiene que basar en derecho, pero obviamente hay un cuestionamiento entendido que no se puede confiar en ese tribunal porque hay jueces que están autoprorrogados y eso genera malestar en los actores políticos. Esperemos, ¿no?, que el órgano judicial cumpla su papel, su rol, no esté sacando fallos que no tienen nada que ver con lo jurídico, que no tienen nada que ver con lo constitucional. Entonces, lo que sí es importante rescatar de que esta situación la población tiene que llevarlo con la mayor serenidad posible y no poder caer en esa situación de violencia, sino tenemos que respetar los plazos constitucionales para que el nuevo gobierno que entre empiece a trabajar con la legalidad y la legitimidad que eso conlleva de un gobierno, y eso nos va a poder asistir a un proceso democrático con todas de la ley. Muchísimas gracias, tengan muy buenas noches.